En baseballysoftball.com contamos con una excelente plataforma que les permite a las ligas de béisbol y softball disponer en línea de las estadísticas y los numeritos de cada uno de sus torneos. ¿Quieres más información? Escríbenos a baseballysoftball.com@gmail.com y te contaremos lo fácil que es afiliarte a nosotros. baseballysoftball.com, tus numeritos en línea. Continuamos con nuestro curso de anotación de baseballysoftball.com, donde vamos a ir mostrando poco a poco en cada uno de los videos información distinta y novedosa referente al mundo de la anotación. En este caso muchos se preguntarán, personas que están iniciando la anotación o tienen curiosidad hacia la misma y quieren comenzar a anotar, ¿qué colores son los idóneos para anotar de la mejor manera? Por lo general se utilizan tres colores, que es el negro, se utiliza el color negro. En todo caso lapiceros negros, nosotros vamos utilizando marcadores por efectos prácticos la pizarra, el color rojo y el color azul. Por lo general estos tres colores son los que más se utilizan dentro de la anotación. No son los únicos, pudieran variar en el gusto particular de cada anotador, pudieran utilizar el verde, anaranjado, otro tipo de colores, pero básicamente los más utilizados, el rojo y el azul. ¿Cómo utilizarlos? El rojo se recomienda utilizarlo para anotar hits o producción de batazos, ¿ok? En este caso podemos anotar un hit o un doble en color rojo. Las carreras impulsadas se representan con puntos y se anotan también. El marcador azul o el color azul se utiliza para anotar boletos, bases por bola, golpeado, toques de bola, play de sacrificio o errores. En este caso un error al tercera base y se da con un círculo. El color negro se utiliza para los avances. En este caso este color dio hit, llegó a primera base y el posterior dio doble, entonces este avanzó hasta tercera. Este avance se marca por el doble del anterior y se denota en color negro. Básicamente son los colores que se utilizan: el negro, el rojo y el azul. Hay anotadores que utilizan para el ponche el color rojo, hay otros que utilizan el negro. En mi caso yo prefiero utilizar el negro. Pongo mi ponche y pongo el número de ponche que sea y el respectivo out, y eso funciona. Lo importante de los colores o la verdadera utilidad de los colores es que al momento de leer la planilla para hacer la recopilación se vea claramente las anotaciones y se distingan entre qué son outs, qué son batazos productivos o qué son avances dados por el lanzador, en este caso como los boletos, los golpeados, para poder distinguir cada una de estas jugadas de manera visual mucho más cómoda y hacer una recopilación mucho más efectiva. Eso lo vamos a estar viendo en posteriores videos, donde vamos a ir entrando en cada uno de estos renglones. Continuando con los videos de anotación y recopilación de béisbol y softball, vamos a definir qué es una cuadrícula o cómo utilizar una cuadrícula. La cuadrícula es este espacio que está en la hoja de anotación, que tiene un pequeño rombo vertical, donde podemos utilizarla para hacer el recorrido de la base de nuestro jugador. En este caso, la cuadrícula, el cuadro que está en la parte inferior derecha, representa mi primera base. El cuadro que está en la parte superior derecha es mi segunda base, la segunda base del infield. Esta es la tercera base y el cuadro en la parte inferior izquierda es el home plate. Por medio de esta cuadrícula nosotros podemos determinar el avance de un bateador desde que llega a primera, si logra envasarse, si avanza hasta segunda, por cómo avanza, si llega hasta tercera, incluso si llega al home plate. Si llega a pisar el home plate efectivamente sin ser puesto out, podemos determinar que el bateador anotó y tendríamos este espacio del medio, que es el rombo que está en sentido vertical, para determinar si el bateador anotó o no. ¿Okay? En este caso, si el bateador anota, tendríamos que hacer esto para justificar el hecho de que el anotador. Estos rombos verticales
que se encuentran acá, tanto el primer cuadro, el segundo cuadro, en este caso tenemos jugador 1, jugador 2 y jugador 3. Si el espacio tiene un número que comprenda del 1 al 3, en este caso puede tener el 1, puede tener el 2 o puede tener el 3, este número determina el AO de ese bateador en el inning. ¿Okay? Si es el 1, lógicamente el primer AO del inning, en este caso lo vamos a dejar con un 3, puede ser que este bateador haya producido un fly al 8, un fly al center field, y por este fly, bueno, vamos a poner lo que está iniciando. Este fue mi primer AO del inning. ¿Okay? Si el cuadro, en cambio, el bateador se envasa, este bateador se envasa por fielder choice, y este cuadro, el inning termina así, este cuadro me queda en blanco al cerrar yo el inning, eso quiere decir que ese bateador quedó en base. ¿Okay? Entonces estos son los tres estados que tiene este rombo que está en el medio, es de gran importancia, porque me dice si el bateador fue out, si el bateador anotó o si el bateador quedó en base. Esos son los tres estados que tiene y la funcionalidad de cada uno de los cuadros que me determina en qué base quedó, en dado caso, cada bateador. Este bateador, el jugador 1, no pudo envasarse por fly al 8. Hicimos el ejemplo práctico para identificar cada una de las bases, tomamos en cuenta que el bateador lo anotó, y este bateador se envasó por fielder choice y él quedó en base. ¿Okay? Básicamente esa es la utilidad práctica de nuestra cuadrícula. Vamos a entrar en posteriores videos un poco más allá a cada una de las jugadas y la secuencia, cómo llevar la secuencia de cuadrícula en cuadrícula. Pudiéramos estar llevando 4 cuadrículas en una sola jugada. ¿Cómo anotar los hits? ¿Okay? Los hits pueden ser hits sencillos, pueden ser dobles, triples o jonrones. Todos al momento de hacer recopilación son hits como tal, se determinan como hits, pero los hits son de 1, 2, 3 o 4 bases. En este caso vamos a notar en el jugador 1, en el primer inning, él toma su primer turno al bate y tira un hit al right field. Esta línea roja en forma de L invertida se puede denominar como hit al right field, porque tiene la línea hacia la derecha. Si yo pongo esta misma L invertida en jugador 2, que toma el segundo turno al bate, y pongo esta línea, hago la L ahora con la línea a la izquierda, esto me dice que es un hit al left field, a la izquierda. Y tendría que tomar en cuenta que mi primer jugador, el jugador 1, avanzó hasta segunda base por este hit a la izquierda. ¿Okay? Entonces se lee, primer jugador se envasa, llega hasta primera con hit a la derecha, mi segundo bateador toma turno, tira hit a la izquierda y mi primer bateador avanza hasta segunda con hit a la izquierda. ¿Okay? Si nuestro tercer bateador también conecta hit, serían 3 hits de forma consecutiva, pero este va a conectar hit al centro. ¿Okay? Entonces sería una forma, una T invertida, que me denomina que este bateador conectó hit al centro. Todos en rojo y los avances en negro. El primer bateador me llegaría hasta tercera base por ese hit al centro, tomando en cuenta que son avances sencillos, que no hay avance de 2 bases. Mi segundo bateador llegaría hasta segunda base por el hit al centro, y mi tercer bateador permanecería en primera con hit al centro. ¿Okay? Esta es la forma práctica de anotar los hits. Hay variantes de anotaciones de hit donde hay anotadores que utilizan esta misma nomenclatura, pero utilizan la simbología de esta forma. ¿Okay? En vez de utilizar la L acostada, la utilizan en diagonal, hit a la derecha, hit a la izquierda, y en este caso utilizan una especie de hit al centro y un poco más diagonal, pero simbólicamente o al momento de leer la planilla es lo mismo, ¿no? Representa exactamente igual, hit a la derecha, hit a la izquierda, hit al centro. Muy importante, un color que denote, el color rojo en este caso, que denote al momento de leer planilla que esos batazos son hit, y en negro los avances. En esta secuencia de videos donde estamos mostrando cómo anotar los hits, ya vimos cómo anotar los hits sencillos para cualquier parte del campo. Ahora vamos a ver cómo se anota un doble, un hit de 2 bases. ¿Okay? Partiendo desde la primera base, en este caso hasta la segunda base, lo podemos hacer de una forma de T o de cruz en la esquina. Me nota sin líneas en las puntas, me nota que el hit fue hacia el centro,
esto me dice que fue un doble hacia el centro, ¿ok? Para mi primer bateador. Si este doble fue hacia el right field, independientemente si el bateador es derecho o zurdo, yo hago mi línea y pongo una raya hacia la derecha. Es como utilizar la misma L que utilizamos anteriormente para los hits, pero en este caso para los dobles. Que me determina esta línea continua, que el bateador pasó por primera base, pisó y llegó hasta segunda de manera continua, hizo una carrera continua. Para los dobles hacia el left field hacemos exactamente igual, pero con nuestra línea que sobresalta hacia la izquierda. Entonces tenemos un hit al centro, un hit de 2 bases al centro, hit de 2 bases a la derecha y hit de 2 bases a la izquierda. ¿Okay? ¿Cómo se anota? Un doble. Así se anota un doble de manera correcta. No estamos viendo el caso que tenga bateadores, corredores en las bases, si impulsaron carreras, si no impulsaron carreras. Eso lo vamos a ver para un posterior video. Pero es la forma correcta como anotar los dobles o los hits de 2 bases. En este caso vamos a anotar los triples o los hits de 3 bases. ¿Okay? La característica de los triples, aunque son un hit poco comunes, por lo general lo dan bateadores que son muy rápidos, que se desplazan rápido en las bases, son corredores delgados y son pelotas o batazos difíciles hacia las rayas o batazos complicados. Los triples se anotan de forma continua, una línea desde primera pasando a segunda y llegando a tercera, una línea continua. Esta línea puede ser en forma arqueada como está acá, ¿okay? O en líneas rectas, se puede diferenciar en líneas rectas. Esto ya es a gusto del anotador, puedes hacer un arco o puedes hacer líneas rectas, ¿okay? No hay problema con esto. ¿Qué pasa? Vamos a utilizar el mismo tipo de esquema, el esquema de notación. Si yo paso una línea acá y esto me queda en esta cruz, esto quiere decir que eso fue un triple al centro. Igual acá, si yo hago esto, un triple al centro. Si yo hago este arco y pongo acá y pongo la línea abajo, esto fue un triple a la izquierda. Si la línea está debajo, me marca hacia la izquierda, ¿ok? Si hago el arco, pongo esta línea y pongo hacia la línea hacia la derecha, la parte de arriba, y marco hacia la derecha, el triple fue dado hacia la parte derecha del campo. Exactamente. En este caso vamos a anotar un cuadrangular, como se nota un jonrón comúnmente, partiendo del hecho de que este es nuestro home, primera, segunda, tercera y home play. Un jonrón es un hit que me permite o le permite a un bateador recorrer las 4 bases y ser puesto out. En dado caso que la bola esté muerta, en un jonrón fuera del parque, vamos a hacer un recorrido completo de la línea, quiere decir que continuo desde primera hasta home play. La línea me va a determinar que el jonrón fue por el center field. La misma nomenclatura que estamos utilizando, una nomenclatura bastante sencilla, me dice que fue jonrón por el left field. Los jonrones tienen la particularidad de ser los hits donde, o una jugada donde el mismo bateador impulsa su carrera y él mismo la anota. ¿Okay? En este caso, póngase el primer bateador del inning o del juego, él conecta jonrón, él está impulsando la carrera que él mismo anota. Entonces, los jonrones por lo general llevan un punto, al menos un punto de carrera impulsada, al menos un punto, máximo 4, que serían jonrones con la base llena. Tenemos 3 corredores en base más el bateador, serían 4. Entonces podemos tener un jonrón con 1 punto, con 2, con 3 o con 4 puntos. ¿Okay? Entonces este sería jonrón por el centro del campo con una carrera impulsada. Vamos a poner que es el primer bateador del juego y él mismo está anotando, él está impulsando y anotando su propia carrera. ¿Okay? Eso sería un jonrón por el centro. Si este mismo jonrón lo conecta el otro bateador y lo conecta, ponemos una raya a la derecha, me dice que el jonrón fue por el right field. ¿Okay? Y el tercer bateador conecta jonrón, pero ahora en este caso lo conecta por el field, cambiamos la línea hacia el otro lado. Entonces tenemos un jonrón por el centro, un jonrón por el right, un jonrón por el left, todo. Al ser jonrones con la base limpia, vamos a tener un punto donde me nota la carrera impulsada, muy importante. Siempre el que conecta jonrón tiene carreras impulsadas al menos una. ¿Okay?
y llenamos nuestro cuadro para determinar que son carreras anotadas, ¿okay? En este caso no hay errores inmersos acá, no había corredores en base, todos los honrones se dieron con la base limpia. Entonces tendríamos 3 honrones consecutivos para los 3 lados del campo, cada honrón con una carrera impulsada. Esta es la forma de anotar un honrón correctamente. Incluso si queremos anotar honrón como lo vimos con los triples de forma lineal, lo podemos hacer para el centro, para el right o para la izquierda. No hay problema con esto. Hay otras nomenclaturas donde prefieren utilizar el HR dentro completo del cuadro. Esto no es muy recomendable utilizar, es preferible utilizar las líneas porque al momento de leer las carreras anotadas es mucho más sencillo leerlas con el recorrido continuo, una línea continua, que poner un HR. Esto no es muy recomendable utilizar. Tenemos acá la forma correcta de anotar un jonrón en nuestra hoja de anotación. Una de las jugadas que se dan con más frecuencia en los juegos de béisbol o juegos de softball rápido, en este caso cuando los lanzadores tienen mucho nivel, son los ponches. Es una jugada que se da muy comúnmente cuando hay pitches difíciles para batear, y el ponche tiene dos connotaciones: el ponche tirándole, que es cuando el bateador hace swing a la bola, y el ponche sin tirarle, que es cuando el bateador es decretado out por el strike out por el umpire, donde lo sentencia. Se dice el ponche donde vio pasar la pelota, donde no le hizo swing, ¿okay? Hay dos formas de graficar esto, sí, y dos formas de anotarlo dentro de la planilla. Yo puedo, como el bateador fue out, yo tengo estas dos opciones, estos dos espacios libres para marcar mi ponche. En este caso fue un ponche tirándole, fue el primer bateador del juego, el primer bateador del inning. Yo voy a llevar un conteo de los ponches que da mi lanzador, ¿ok? Entonces tengo un ponche, en este caso cuando utilizo una K como tal, es un ponche tirándole. Y el 1 me representa la cantidad de ponches que lleva el lanzador en ese trabajo durante el juego, ¿okay? Y acá marco mi out. Me dice el primer bateador, el jugador 1, fue ponchado tirándole, fue mi primer ponche del lanzador y es mi primer out de línea. A continuación se presenta el plato el bateador 2, el jugador 2, que él se ponchó sin tirarle. Voy a utilizar una K invertida, es la misma K, pero invertida, y voy a sumar un ponche nuevo a mi lanzador. Quiere decir que entonces mi lanzador lleva el primer bateador un ponche, el segundo bateador otro ponche, lleva 2, y este es mi segundo out del inning. Este es un lanzador muy dominante, que es muy difícil que los bateadores le baten con frecuencia, y termina ponchando el tercer bateador tirándole nuevamente. Ponemos nuestra K normal, ponemos el conteo de ponche, sería 3, y nuestro tercer out, ¿okay? La forma como llevar los ponches. ¿Por qué utilizo los dos espacios? Porque al final, como el bateador está haciendo out, no está haciendo recorrido de los espacios, de las bases, utilizo los espacios mucho más fácil para leer luego que vaya a recuperar la planilla. Existe la posibilidad de que yo haga esto: ponche 1, primer out, solamente en el cuadro de primera. Puedo hacerlo con la K invertida igual, segundo out. Esto es válido también, se puede usar de las dos maneras. Seguimos con la serie de videos de anotación para beisbolisol.com, donde vamos a ir viendo cada vez jugadas particulares de cómo se anotan en la planilla de anotación. Estamos utilizando, en este caso, una pizarra acrílica con un espacio limitado para mostrar cómo el funcionamiento de las cuadrículas. Después vamos a ir avanzando, cómo vamos a captar esta información para la recopilación y para la validación de las planillas en futuros videos, pero por el momento estamos haciendo las anotaciones básicas. Vamos a anotar en este momento cómo se anotan los outs de fly. Si un bateador produce un fly y este fly es capturado por un jugador del infield o del outfield, ¿cómo se denota ese out? ¿Ve? Mi primer jugador, mi bateador 1, jugador 1, como se llame la line está acá, me abre el juego y conecto un fly a la posición número 7. La posición número 7 es el leg field, ¿okay? Lo vamos a ver, hay otro video donde está toda la información de las posiciones por número. Para no poner leg field acá o fly en leg field, la anotación se simplifica con F7
me dice que fue un fly a la posición número 7 del juego, y esto sería en este caso mi primer out. ¿Okay? ¿Qué pasa si el fly no fue al 7, sino que fue a segunda base? Tendremos que buscar el número de la posición de segunda base, que en este caso es 4, ponemos F4, segundo out. ¿Okay? Si, fíjense que la anotación de fly es sumamente sencilla, solamente la F y el número de la posición que toma el batazo. No importa en qué parte del campo tome la bola, por lo menos si este es el segunda base, pero el segunda base corrió hasta el área del right field y la tomó pegada a la cerca, igual el fly es para el segunda base, es para quien hace la jugada y no en la zona del terreno. ¿Okay? Podemos culminar este inning con un fly al receptor, al segunda base, un fly hacia atrás del receptor, entonces esto sería un fly al 2. Esto sería en este caso mi tercer out del inning. ¿Okay? Vamos a utilizar el espacio de al lado de los otros cuadros para denotar otro fly o otra jugada, ¿no? Un fly al 6, un fly al shortstop, ¿okay? Un fly al 5, al tercera base. Podríamos hacerle un fly al 1, al lanzador, un fly al 1, un fly donde lo captura el lanzador. Fíjense que en este caso yo utilizo el primer cuadro para anotar el fly, son un espacio pequeño, y podemos terminar con un fly al 8, al center field, o un fly al 9, lo hemos utilizado, el right field. Tenemos básicamente todas las posiciones donde se puede hacer out con fly. ¿Okay? Si sale un fly, lo capturan efectivamente, el bateador a la defensiva solamente se coloca el fly y en este caso la cantidad de out del inning. Este sería el primer out, segundo out, tercer out, y en este primer out, segundo out. ¿Okay? Que el fly nos falta, tenemos el lanzador, el receptor, el primera base. Un fly al 3 es un fly al tercera base. Entonces tendríamos acá los 9 outs de las 9 posiciones a la defensiva donde se puede hacer out por fly. ¿Okay? La anotación es sumamente sencilla, una F y seguido el número de la posición que realiza la jugada a la defensiva. Seguimos viendo cómo se anotan las diferentes simbologías de la anotación del béisbol y el softball. En este caso vamos a anotar boletos y golpeados. ¿Okay? Los boletos se identifican con la letra B, y para seguir su secuencia vamos a utilizar un pequeño número en la parte derecha de él. Nuestro primer bateador recibe boleto, en este caso 4 lanzamientos malos, indiferentemente del conteo que tenga antes de recibir las 4 malas, llega y le dan el boleto 1. El segundo bateador es golpeado. ¿Okay? Ponemos una G mayúscula y ponemos un 1. Este lanzador que está iniciando el encuentro lleva un boleto y un golpeado. ¿Qué pasa con el primer bateador que está en primera base que recibe el boleto? Tiene que avanzar hasta segunda. ¿Cómo avanza hasta segunda? Avanza por el golpeado 1. Fíjense que ahora toma mucha utilidad el número que estamos utilizando a la derecha, porque nos justifica, para el momento de los avances sabemos específicamente cómo avanza un bateador o cómo llega a esa base. El tercer bateador le propina un segundo boleto, ¿okay? Boleto número 2. El corredor que está en segunda avanza hasta tercera por el boleto número 2 que le dan al tercer bateador, y el bateador en este caso el corredor número 2 que está en primera avanza hasta segunda por el boleto número 2. ¿Okay? Esta es la forma fácil de seguir la secuencia dentro de las colmenas. Fíjense que por la incidencia de este boleto tuvimos que tomar avance en las 2 cuadrículas anteriores. Tenemos 3 anotaciones que son un boleto, un golpeado y otro boleto. Tenemos 2 boletos y un golpeado, y en estas anotaciones tenemos 3 avances. El bateador número 1 ha avanzado 2 veces, a segunda por el golpeado 1 y a tercera por el boleto 2, y nuestro bateador número 2 avanzó una sola vez de primera hasta segunda por el boleto número 2. Cada cuadro que vamos llenando dentro de la cuadrícula en avance o en jugadas nos va reflejando un avance en los corredores que están anteriormente registrados. Hay que tomar en cuenta siempre eso.
El máximo de cuadrículas que pudieran estar alternando o moviendo continuamente es de 4, ¿no? Porque el máximo total de bases que hay en el circuito no pudieran estar trabajando con 5 cuadrículas a la vez. Pueden de 1 hasta 4 es lo que podemos utilizar, pero siempre estar pendiente de los avances. Los avances siempre van justificados. El hecho de que se vaya tomando la notación base por base nos indica que tenemos que justificar por qué avanza un bateador y cómo llega a esa base, para poder tener después al final de la jornada nuestra planilla de anotación correcta y tener nuestra información lo más veraz posible. Muy comúnmente habrán podido escuchar el bateador fue out del 4 al 3, fue out de rutina del 6 al 3, o una jugada del 5 al 3, del 1 al 3, del 2 al 3. Esta nomenclatura se expresa de la siguiente manera. En este cuadro, primera base, 4-3. ¿Qué significa esto? Que el 4, que es el jugador de segunda base, tomó un rolling. En este caso se puede decir que fue un rolling, porque es la única forma de que haga el out por combinación que necesite lanzar la bola a primera base. Se la lanza al jugador que está en primera base. Este jugador 4 tiene una asistencia y el jugador 3 tiene un out. ¿Okay? Esta es la combinación de out. Fue out del 4 al 3. Se anota de la siguiente forma y se anota el out en la posición. El jugador 1 batió un rolling por segunda base. El segunda base tomó la pelota, se la lanzó al jugador que está en la posición 3, que en este caso es primera base, y hace el out. ¿Okay? Primer out del 4 al 3. Esa es la forma básica de leer esto. Mucha gente lo escucha en los estadios, en las conversaciones normales sobre pelota, se escuchan las jugadas, pero muy pocas veces se sabe cómo se anota. Una jugada de rutina por el soleto del 6 al 3, roletazo por el 6 toma la pelota, se la lanza al 3, el 3 hace el out, segundo out, ¿okay? En el inning. 6-3, una jugada 6-3. ¿Qué pasa si la mayoría de los outs, la mayoría de las primeras bases son los jugadores que hacen la mayor cantidad de outs en un juego por ser porque es la característica propia de esa posición, es donde más outs se hacen? Casi todos los fieldadores toman y lanzan la bola. Pero ¿qué pasa si el primera base busca una pelota y recurre a una asistencia y entra otro por él en primera base? Se anota de igual manera. Si hay un toque de bola y el primera base baja a buscar la bola y el segunda base entra en primera base y él es el que lanza la bola, la asistencia sería 3-4. Tercer out en este caso, el 3, que es el primera base, bajó a buscar el toque de bola, en primera entró el segunda base, que es el jugador de la posición número 4, el 3 tiene una asistencia y el 4 tiene un out. ¿Okay? Es la forma como se anotaría esa jugada. El orden de los números es muy importante porque los números que estén a la izquierda me va a representar asistencia y el último número que esté a la derecha me va a representar quién hizo el out. ¿Okay? Pueden haber más números, no son combinaciones únicamente de dos números, 6-3, 4-3, pueden haber jugadas 6-5-3. ¿Okay? Por ejemplo, una jugada en donde el tercera base se tire de cabeza o juega la bola de manera incómoda y no pueda lanzar hacia primera, sino que se la dé al shortstop, el shortstop la toma y la lanza a primera, esa jugada se puede anotar 5-6-3. Esto sería el primer out de este inning, y el 5 tendría una asistencia, el 6 tendría una asistencia y el 3 tendría un out. ¿Okay? Esa sería la forma correcta de leerlo. Si pasas alrededor de segunda base, el segunda base se va al final por detrás de la segunda base, coge el rolling de espalda, no puede lanzar a primera, se la da al shortstop y el shortstop lanza a primera, eso sería 4-6-3, segundo out. ¿Okay? Es una combinación donde hay dos asistencias y hay un out, y se da solamente un out. ¿Okay? Las otras jugadas donde se dan varias asistencias y varios outs al mismo tiempo son los doble play o los triple play, y tienen otra connotación al momento de anotarla, pero básicamente es una combinación de estos, combinación simple que estamos viendo acá, ¿no? ¿Puede haber asistencia o outs desde el outfield? Claro que sí. Por ejemplo, sale un batazo al center field con corredor en segunda, el corredor de segunda pisa tercera y se viene hacia abajo en la jugada, el center field toma la bola y lanza al home,
y pone out, el catcher toma la bola y a tiempo y pone out al corredor. Entonces esto sería una jugada 8. En este caso no se anotará acá porque esta es la primera, el corredor estaría partiendo de segunda, pasó por tercera y llega al home y sería un out 8-2. ¿Okay? Se anotaría 8-2, una asistencia para el center field y un out para el receptor. ¿Okay? Entonces sería la forma sencilla de anotar los outs. Recuerden que los outs siempre van, el número de outs de línea siempre va dentro del rombo vertical que está en el centro. Va en el número y en este caso los números izquierda, asistencia, el último número a la derecha es el que hace el out. Es la forma sencilla de ver y de anotar y de leer un out dentro de una planilla de anotación de béisbol o softball.